Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, ya sabéis, estamos con la serie en la cual estamos hablando sobre geopolítica. Este es el tercer vídeo en concreto. Pues tenemos a Edu, que ya le conocéis, tercer programa de geohistoria. Nos hacemos mayores, Edu, ya, increíble, poco a Sí, poco. buenas a todos. Estamos ya creando nuestro propio sistema aquí. Totalmente. Bueno, pues traemos unos temas muy interesantes. Antes de nada, me gustaría informar aquí a los seguidores, espectadores o como os queráis llamar, que hemos decidido hacer un pequeño reajuste para no alargar los vídeos, porque nos dimos cuenta enseguida, Edu y yo, que a pesar de que la verdad yo estoy bastante contento, Edu, de todo el seguimiento que hemos tenido, ¿no? Con más de 160 visualizaciones, que para un canal bastante humilde como el nuestro, pues tiene la verdad su mérito. Pero para potenciar y ayudar a la gente a engancharles un poquito más, hemos decidido quitar la parte del conflicto histórico. No temáis, la haremos en otro momento, en otro programa, y dedicar solo en este vídeo de hoy a la actualidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que de aquí en adelante hablaremos sobre temas de actualidad en un vídeo aparte y conflicto, que probablemente sea la guerra civil libanesa, en otro. Y así nosotros tampoco vamos tan agobiados con la sensación de que estamos cansando aquí un poco al personal. Bueno, dicho esto, comenzamos directamente y vamos a ir a un tema, yo creo que interesante, de relevancia, que es la hambruna que se está produciendo en Corea. Hace apenas una semana sale el todopoderoso Kim Jong-un diciendo que en Corea lo están pasando mal, admitiéndolo, ¿no? Y comentando que tienen una escasez de producción agrícola, fundamentalmente debido al tema COVID-19, tema tifones, vamos, que hay una hambruna muy parecida a la de los años 90 que ya se produjo y tuvo lugar una enorme cantidad de fallecidos, de fallecimientos. Bueno, Edu, ¿qué podemos comentar un poco a nivel histórico de Corea del Norte y por qué sobre todo Corea del Sur tiene esa capacidad tecnológica tan desarrollada y existe esa desigualdad tan grande entre las dos Coreas? Sí, por poner en contexto el contexto político primero aparte, mucha gente no sabrá, para empezar, por qué existe esa desintegración de lo que debería ser una península unida en principio, porque no es, digamos, un territorio que destaque por su tamaño, ni mucho menos. El caso es que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, ya en el periodo que podemos iniciar como a denominar como la Guerra Fría, se produce la primera gran guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente no tuvieron que pasar ni 5 años desde que terminase la Segunda Guerra Mundial para que ya tuviésemos el primer conflicto entre lo que supondría los dos grandes ogros del mundo en ese momento y hasta la desaparición de la URSS en los 90, como el, el, el bando de los Estados Unidos contra la URSS. Y así, en ese contexto, vemos que se produce la guerra de Corea en los años 50, en los que en base a la participación de básicamente dos grandes ejes, el formado por la alianza comunista, digámoslo así, sobre todo la Unión Soviética, y posteriormente, a partir del segundo, incluso tercer año de guerra, ya entraría China en acción, con toda su fuerza y su potencia numérica sobre todo, y por otro lado tenemos el bando estadounidense y de la OTAN, que pretendía proteger supuestamente a la parte sur de la península de la supuesta amenaza comunista por parte de la Unión Soviética y proteger a la isla de que un territorio tan cercano a Japón y a uno de los grandes baluartes de lo que sería aliados estadounidenses cayese en la esfera soviética y comunista, con todo lo que eso podría suponer.
Entonces, en el 53 termina esta guerra. Las dos Coreas quedan separadas por el que se va a denominar como paralelo 38. Va a ser básicamente un empate, unas tablas en el conflicto que va a causar un número de muertos y se va a alargar durante 3, 4 años y no va a suponer ningún avance. Va a quedar en tablas, como decimos. Entonces, la diferencia entre lo que conocemos como Corea del Sur, que es una de las naciones más avanzadas tecnológicamente hablando, y Corea del Norte, una de las más atrasadas y que aparece permanentemente en los índices más altos en cuanto a pobreza, en cuanto a desarrollo del país en todos los aspectos y en cuanto a una situación política de dictadura con todas las de la ley y de cierre de fronteras que impide que nosotros en Europa o en los países desarrollados prácticamente desconozcamos lo que está sucediendo en el país de forma constante. Tenemos muy poquitas fuentes de información que nos llegan básicamente gota a gota, como lo que está pasando ahora mismo con la hambruna, porque básicamente el propio dictador, Kim Jong-un, ha decidido, fijémonos si será grave la situación, para que el propio dictador haya decidido hacerlo público. O sea, la situación tiene que ser, sin saber cifras a ciencia cierta, tiene que ser verdaderamente catastrófica para que lo saque a la luz. No sé qué opinas tú de esto, Sin José. Sí, sí, sin duda alguna. Y además, no es por hacer el chistecito, perdonad, pero recordar que Kim Jong-un es una persona pues bastante gruesa, ¿no? Entrada en carnes y llamó mucho la atención porque salió bastante delgado. O Sí, se sea, le notaba físicamente que estaba desmejorado, por así decirlo. sí, 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 sí. Entonces, claro, uno piensa, leches, si este hombre, que es el dictador, que en Corea del Norte hay una casta, claramente, que es la casta de la gente que pertenece al Partido Socialista Coreano, ¿no? Que básicamente fue creado por el abuelo de Kim Jong-un, que era Kim Il-sung, y luego el padre de Kim Jong-un, que es Kim Jong-il. Murió, creo, en los años 2000 o 2004. Ahora mismo no recuerdo. El caso es que, claro, que esta gente, junto con la casta militar, que por cierto, Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más numerosos del mundo, casi no llega a los 2 millones, pero es 1,2 o 1,3 millones de soldados, es una barbaridad. Pues claro, sorprende que si esta gente, que es la poderosa, la que mejor vive en Corea, lo está pasando mal, ¿qué estará ocurriendo con las personas de Corea que viven en el campo? Es una barbaridad. Luego también Corea es tristemente famosa, ¿no? Por el tema de la carrera armamentística, que de vez en cuando siempre hay tensiones entre Estados Unidos, que no puede permitir que surja otra potencia nuclear que pueda suponer una amenaza para sus intereses en la zona. Y al final Corea del Norte, me voy a atrever, me voy a mojar y voy a lanzar un vaticinio. Yo creo que al final Corea del Norte tiene dos opciones. Opción A, ser fagocitada por los chinos, porque China es el único aliado que tiene. Opción B, que ocurra algo dentro de la población, una especie de revolución o algo, y termine anexionándose con Corea del Sur, porque sinceramente mantener esta pantomima de dos estados a largo plazo, no lo veo, no lo veo. No sé, tú qué pensarás. Bueno, a ver, la cosa es que al ser un territorio también tan pobre desde el punto de vista económico, desgraciadamente se puede decir que los coreanos del norte no le importan a nadie. Entonces, en los últimos años estamos viendo, o cuando hay picos de que la situación del país se vuelve más insostenible, como por ejemplo con esta hambruna que estamos trayendo a colación, se multiplican los casos de disidentes que cruzan la frontera vamos, asumiendo un peligro de vida o muerte. Y entonces, yo diría que a largo plazo la situación es desgraciadamente sostenible porque a Corea del Sur no le interesa asumir, el país que más interesado estaría en asumir esa porción del territorio sería Corea del Sur. ¿Qué pasa? Que estarías literalmente asumiendo a cuántos millones de refugiados que necesitarían de forma Claro. inmediata
trato, cuidados, comida, medios, vivienda. Entonces es muy complicado, es muy complicado. En el plano internacional la gente se lava las manos, porque si a lo mejor estuviésemos hablando de un territorio que, no sé, que tuviese gran potencial en cuanto a que poseyese petróleo o que fuese de verdad capaz de imponer una amenaza desde el punto de vista nuclear. Estamos hablando de un país que invierte del orden del 10, entre el 10 y el 20% cada año de su Producto Interior Bruto en la carrera armamentística, pero que tampoco supone una amenaza como si lo puede suponer Irán ahora mismo con el tema de producción en la carrera nuclear, enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera. Es simplemente han creado un sistema en el que eso es por defecto su forma de gobernar y no les importa absolutamente lo que ocurra. La excusa de la hambruna de ahora viene por el COVID, porque China no está pudiendo suministrar, como sí lo hacía en los años pasados, o desde que desapareció la Unión Soviética, era su principal proveedor de materias primas, alimentos, etcétera, etcétera. Está pasando exactamente ahora mismo lo que pasó ya en los 90 con la desaparición de la URSS, que era a su vez, hasta el año 91, con la desaparición de la Unión Soviética, su principal proveedor. Hubo también una gran hambruna en los años 90 como consecuencia de eso. Entonces es el ciclo que se repite. Es un país que está permanentemente en riesgo de hambruna, como muchos otros en el mundo, pero en este caso es una situación forzada por la clase política, lo cual lo hace incluso más grave. Entonces, no sé, una pena por los coreanos del norte, pero yo desgraciadamente sí veo la situación sostenible a largo plazo por lo que acabo de comentar. Veremos. Veremos a ver qué ocurre, efectivamente. Y luego también volveremos a hablar de Corea del Norte porque esto no lo teníamos planeado, pero me ha venido justo a la mente y viene, vamos, como anillo al dedo porque el siguiente tema que vamos a hablar, ya que estamos en plena Eurocopa, ¿no? Es la relación que hay entre la Eurocopa y la política en la actualidad, ¿vale? Una relación muy importante. No vamos a empezar a comentar aquí alineaciones, quién es mejor, quién va a ganar o no. Eso, pues hombre, a nivel personal, pues a mí, por ejemplo, sí que me gusta el fútbol, pero tampoco soy un hincha. Pero no es el motivo de discusión. Vamos a establecer qué relación hay entre la Eurocopa y la política y creo que os va a sorprender. El primer tema sería fundamentalmente Víctor Orbán. Si os digo este nombre, probablemente digáis quién es este señor, no tengo ni idea. Pero si os digo que es el primer ministro de Hungría, a lo mejor ya le damos otro caché. Ya sabéis que en Hungría, Polonia y demás son países de la Unión Europea muy polémicos porque tienen una visión muy dura, muy tajante relacionado con todo el LGTBI y los derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente la UEFA pues decidió prohibir a Alemania que pusiese las banderas del movimiento LGTBI en sus estadios, en concreto en el Allianz Arena. ¿Por qué la UEFA lo hizo? Fundamentalmente porque la UEFA, y ahora este tema va a volver a salir, es apolítica, o debería ser apolítica. Entonces, entienden que el movimiento LGTBI tiene un componente político muy importante y por eso, pues, decidieron pues, no permitir esto. ¿Qué ocurre? Que Alemania se lo ha pasado por el arco de triunfo y por eso Víctor Orbán, presidente de Hungría, ha protestado bastante diciendo que esto es una vergüenza, que cómo se puede obligar a unos países a cumplir ciertas normativas y a otros pues se lo pasan por la torera sin que haya ningún tipo de consecuencias, ¿vale? Recordar que justo Hungría hace unas semanas había aprobado una ley en la cual en la escuela no se puede hablar de homosexualidad ni puede aparecer reflejado en los libros de texto, ¿vale? En cuanto al siguiente tema, que es está íntimamente relacionado con este, justo Víctor Orbán decía, bueno, Ucrania, que por cierto a Ucrania la patrocina Homa, una empresa española, la selección ucraniana llevaba en el cuello de la camiseta una frase
que era Gloria a nuestros héroes, haciendo referencia clara a los muertos ucranianos en la revolución del Euromaidán en el 2014, que a tal efecto publiqué hace unos días un vídeo donde explico todo lo que ocurre en Ucrania, que se llama Ucrania, crónica de una guerra olvidada. Vale. Los rusos, como han estado pues promoviendo la secesión del territorio ucraniano, pues obviamente protestaron diciendo que esto era de ultraderecha, que no podían meter política en el fútbol, cuando ellos celebraron el Mundial de Rusia y Putin empezó a dar millones y a obligarles a que como mínimo, si no ganaban el Mundial, llegasen a las semifinales para que su país no hiciese el ridículo. Bueno, al final parece ser que han obligado a cambiar esto. La prensa occidental, como siempre, ha comprado la propaganda rusa, diciendo que era algo de ultraderecha, cuando en verdad no lo es. Y claro, la Federación Ucraniana se ha defendido un poco usando el argumento de Víctor Orbán, el del presidente de Hungría, diciendo lo siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los futbolistas hincan la rodilla al suelo y levantan el puño por el movimiento Black Lives Matter, ¿esto no es algo político? ¿No se debería prohibir? ¿O qué ocurre? Cuando se hace un minuto de silencio por reivindicación de cualquier derecho o por cualquier asunto político, ¿esto no es una cuestión política? ¿Por qué esto se permite y esto no? ¿No? Un poco el tema sería, Edu, la falsa moral, ¿no? Sí, completamente. Una falsa moral que parte desde la narrativa o el punto de vista de decir que el deporte, en este caso en particular el fútbol, que es el ejemplo perfecto, más ejemplos que vamos a dar a continuación, y la política tienen que estar separadas. Y eso es una narrativa que es completamente falsa, porque lógicamente, cuando hablamos de algo que mueve tantas masas y que genera tanta afición y que tanta gente está pendiente de ello, pues se convierte, en este caso el fútbol, en el escaparate perfecto para como espejo político, como plataforma desde la cual dar a conocer tus eslóganes, tus propuestas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en España no nos tenemos que ir muy lejos porque tenemos, por ejemplo, al Fútbol Club Barcelona, que es utilizado por los políticos y por los presidentes de forma continua como principal escaparate para apoyar el independentismo catalán. Y ellos mismos, desde esa falsa moral que tú bien has descrito, de cara a las cámaras, y a la galería y para la opinión pública y para quedar bien y lavarse la cara, dicen que el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona no tiene nada que ver con el independentismo y que por supuesto que hay que separar fútbol y política. Un sinsentido, un sinsentido. Y simplemente por ahondar en esta narrativa de que lógicamente el fútbol es utilizado para hacer política y viceversa, pues dar un par de ejemplos que han surgido pues, en los últimos 5 años. No hay que irse muy lejos. Aunque, por ejemplo, podríamos poner desde los años 30 y esos mundiales de fútbol en época fascista, Mussolini, sin ir más lejos. Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, tenemos, por dar unos pocos ejemplos, la situación que se dio justo con los prolegómenos del Italia-Turquía, del duelo que se daba entre estas dos selecciones en abril, y que con la excusa de que se enfrentaban Italia con el nuevo presidente, como era Draghi, y Erdogan, cuyas relaciones con la Unión Europea siempre están en un impasse un tanto violento, agresivo, pues Draghi, el recién nombrado presidente, había llamado a Erdogan dictador. A su vez, ¿cómo respondió Erdogan? Erdogan y su cúpula de dirigentes, diciendo que poco menos que Draghi era un amigo de las políticas llevadas a cabo por Mussolini y hablando de él mismo, en este caso Erdogan, en tercera persona. O sea, una muestra también de la megalomanía de este personaje del cual ya hemos hablado en otros vídeos. Claro, En pero la esto, actualidad. Edu, si no me equivoco, fue en el primer partido de Italia en la Eurocopa, ¿no? Es que has comentado en abril. Ah, sí, sí, sí.
Sí, Fue, sí, fue en esta propia Eurocopa, que creo que jugaron en el Estadio Olímpico, ¿no? De tienes, Roma, creo. tienes razón, tienes razón. Pues, Hace un par de meses, 3 meses, había habido otra escalada de tensiones y de ahí ha venido el malentendido. Sí, las he mezclado. Sí. nada, nada. En todo caso, bueno, este sería un ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, si nos retrocedemos un poco más en el tiempo, seguramente a la gente que le guste el fútbol les sonará esto que voy a comentar, pero ya en la zona de los Balcanes, que como siempre está bien, bien calentita y bien agitada permanentemente, eh, tenemos que en el partido entre Serbia y Albania, de repente, una bandera albana sobrevuela el estadio y se empiezan a producir, bueno, se producen unas agresiones literalmente en el campo y que luego se va a ver esas propias agresiones llevadas fuera del estadio, entre los propios hinchas. ¿Por qué? Bueno, la cosa entre Serbia y Albania viene ya de lejos. Voy a intentar resumirlo muy mucho. Pero hay que tener en cuenta que, para empezar, ya desde antes del partido, el autobús albano había sido apedreado porque estaban jugando en Belgrado, en el estadio del Partizan de Belgrado, el equipo más importante de Serbia, sin lugar a dudas. El estadio de la selección de Albania ya había sido apedreado. Entre Serbia y Albania, la cuestión política viene desde los años 90 y desde la reivindicación del autodeclarado independiente Estado de Kosovo en el año 2008. Serbia no reconoce ese Estado como independiente y fuerzas nacionalistas kosovares, últimamente, en los últimos años, que han estado ganando poder político, pretenden, y mi particular opinión es que de aquí a 5 años lo van a conseguir, unirse a Albania. Entonces, la cuestión no es sobre Serbia ni sobre Albania, es sobre Kosovo, que ambos países pretenden que sea su territorio. Entonces hay que tener en cuenta que en medio de un partido de fútbol, con todas esas tensiones entre los jugadores, cada uno con sus particularidades políticas, sobrevuela el estadio una bandera de la Gran Albania, que es ese supuesto Estado por parte de los panalbanistas o los albanos que quieren crear una gran nación albana y que no solo quieren incluir Kosovo, sino que quieren incluir parte del norte de Macedonia, parte del sur de Serbia, que ahora es el equivalente a Montenegro, que es a su vez su propio Estado, independiente y reconocido internacionalmente, incluso por la propia Serbia. O sea que, bueno, espectacular. Tenemos que se juntaron el hambre con las ganas de comer. También relacionado con Serbia, si nos retrocedemos un poco más, tenemos el asunto de Suiza y Serbia, en el que Suiza tiene una población albanesa inmigrante bastante potente y en concreto en la selección de fútbol suiza ahora mismo juegan 3 albaneses, 3 jugadores de procedencia albanesa, uno de ellos muy famoso por cierto y muy buen jugador, Shaqiri, y es el que va a ser el protagonista de la historia. ¿Por qué? Porque cuando marcó un gol, él ya había hecho unas declaraciones para la televisión albanesa prepartido en el que decía que tenía algo preparado en el caso en el que marcase un gol. Nadie sabía lo que era. Vale, se dio la casualidad, porque el tipo juega de delantero y es un muy buen jugador, de que efectivamente marcó. ¿Qué hizo este personaje para celebrar el gol? Se juntó las manos y realizó el símbolo de la bandera albanesa, que es un águila bicéfala. ¿Qué significa eso? Pues tenemos otra vez el mismo conflicto que acabo de comentar, de Serbia contra Albania. Las consecuencias políticas de esto fueron muy grandes. Presidentes de ambos países, tanto de Serbia como Albania, teniendo que salir a la palestra y no precisamente enfriando y echándole hielo a la situación, sino agitándola aún más. El presidente serbio en ese momento, Vučić, salió haciendo unas declaraciones diciendo que él ya había venido avisando de que algo así podía pasar y nadie de las naciones europeas le había hecho caso y que se tenían que tomar medidas inmediatas contra este tipo de declaraciones, digámoslo así, para que no se volviesen a repetir. Así que tenemos que la narrativa de fútbol y política no van de la mano y no pueden ser utilizadas. Es una muestra de incongruencia y de analfabetismo brutal por parte de la gente que de cara al público sale haciendo este tipo de declaraciones. Es irrisorio, vamos. O sea, no tiene ningún sentido. Incluso Edu, si mal no recuerdo,
en esta Eurocopa, porque los casos que has estado contando son de hace unos añitos, del 2014 más o menos, ¿no? En esta Eurocopa hubo un problema con un jugador serbio, pero que está nacionalizado Austria, austriaco, que es sí, Marko Arnautovic, no sé si sí. lo habré pronunciado bien, que marcó frente a Macedonia del Norte, dando la victoria a Austria, la primera victoria que tiene en su historia en una Eurocopa. Hizo una serie de gestos, en concreto como el símbolo del OK y tal, que es considerado como un símbolo supremacista en ciertos sectores, como un símbolo de white power, y haciendo unos gestos contra sus rivales de Macedonia. Tuvo que ir el capitán del equipo a cogerle de la cara para tranquilizarle, ¿no? Y reprocharle su conducta. Y bueno, claro, esto ha sido tomado, pues, calentando también lo que tú estás diciendo de los Balcanes, pues Macedonia, que también se encuentra en la zona, pues ha sido tomado de una manera, pues, bastante violenta y no ha gustado. Es decir, que, como vemos, la política, como bien has dicho, Edu, pues influye muchísimo en el fútbol, más de lo que debería en un principio. Y para comentar, no tiene nada que ver con la Eurocopa, pero no sé si tú, Edu, has visto, hay un videomontaje muy gracioso en YouTube. ¿Te acuerdas que hace unos años, ya es que nos estamos volviendo un poco viejunos, pero yo recuerdo que hace unos años Corea del Norte consiguió clasificarse para un mundial y Sí, cayó eliminada en la fase de grupos, nada, sí, pero jugó contra Brasil y consiguió el hito de meter un gol a Brasil, lo cual sí. tiene ya mucho mérito. Eh, Al meter este gol, vi en las noticias de Corea del Norte que habían hecho un montaje contando la historia de que Corea, después de un partido muy disputado frente a Brasil, le había conseguido ganar la Copa del Mundo con ese gol. Entonces era súper gracioso porque salía ahí la señora del noticiario coreano, norcoreano, celebrándolo todos ahí súper felices y demás, abrazándose. Y habían hecho el montaje para hacer creer a su población que Corea del Norte era campeona del mundo. O Sí, sea, una pantomima digna de la mejor película de Hollywood. total, de los Monty Python. Entonces, si no fuese tan triste de que esa pobre gente vive en esas condiciones, porque claro, alguno pensará, ¿y por qué no lo han contrastado? Es que el acceso a Internet está capado, amigo mío, en ese país. De hecho, de Corea del Norte no sabemos prácticamente nada, lo que ellos quieren que sepamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, cambiando de tema, así un giro de 180 grados, vamos a hablar del transhumanismo. Algunos dirán, ¿qué? ¿Qué? ¿Transhumanismo? ¿Qué es esto? Bueno, el transhumanismo podríamos definirlo como una corriente, por un lado, filosófica, política, porque tienen un partido político en Estados Unidos, y sobre todo científica, que aboga por la unión entre el hombre y la tecnología para alargar la esperanza de vida del ser humano indefinidamente, es decir, hacernos inmortales. Sé que esto puede parecer muy raro, pero créanme que hay bastante dinero detrás. Por ejemplo, Google ha creado su compañía, una compañía que se llama Calico, es una startup que prácticamente se sabe muy poquito de ella, porque a Google no le interesa que esto se sepa, y mete una enorme cantidad de millones de dólares en programas de alargar la vida humana. Microsoft tiene lo mismo, Facebook exactamente igual. Detrás hay grandes compañías, grandes instituciones como el MIT, el Instituto Técnico de Massachusetts, que hay que decir que el MIT en un principio era bastante escéptico y ahora reconoce que en esta década eh, empezarán a aparecer fármacos para alargar la vida de las personas. Y luego tenemos, pues, por supuesto, a Elon Musk, ¿cómo no? Elon Musk, que es cierto que no habla de transhumanismo, pero sí que habla de esa conexión como tal del hombre con la máquina con su Neuralink, que sería básicamente instalar un chip, ¿vale? Al cerebro y unir la nube
¿vale? Es decir, Internet a los pensamientos del ser humano. Esto tiene una ventaja. Supuestamente permitiría a la gente que tiene ceguera poder ver, a los sordos pues, poder escuchar, incluso algunos dicen que a personas con lesiones en la médula espinal poder andar. Pero también tiene inconvenientes. Es decir, que te pueden hackear tu Neuralink y tener acceso a todos tus pensamientos. O incluso inducirte pensamientos. Esto suena terrorífico y suena a Black Mirror, pero creedme que es verdad. Hay un libro que os puedo recomendar que es de José Luis Cordeiro, La muerte de la muerte, y este hombre se atreve a dar una fecha junto con Kurzweil, que es el ex jefe de ingenieros de Google, y él dice que para el 2045 la gente ya habrá dejado de morir. No sabemos si esto es verdad o no, es un vaticinio futuro, pero lo cierto es que muchos gobiernos de tapadillo y muchas instituciones están invirtiendo dinero en esto. Y por último, claro, esto tiene aplicaciones militares. De hecho, antes del programa he leído en un libro que os recomiendo bastante, que creo que lo tengo por aquí justo, sería este, no sé si se ve, Pedro Baños, El dominio mental, lo recomiendo encarecidamente. Y mencionaba la estimulación magnética transcraneal. Ya se está experimentando porque hay muchos soldados de la guerra de Afganistán y de Irak que vienen totalmente pues, con estrés postraumático y trastornados. Entonces, por todo lo que han vivido. Esos soldados ya no son útiles de nuevo para llevarlos a un campo de batalla. ¿Cuál es el objetivo? Pues mediante estas técnicas como la EMT, la estimulación magnética transcraneal, sería induciéndoles corrientes eléctricas en el cerebro, pues ayudar a cambiar los pensamientos de las personas o incluso borrar recuerdos o incluso generar recuerdos falsos para eliminar el trauma. Claro, esto puede parecer como que es algo muy positivo, pero cuidado, también tiene implicaciones éticas muy graves. Estaríamos hablando de que, por ejemplo, te pueden manipular sin tú saberlo y inducirte a que cometas un asesinato. No sé, Edu, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tema? Bueno, yo lo que creo, lo que añadiría es que es un tren imparable. O sea, al final, como hemos visto a lo largo de la historia, ya hemos visto siempre que desde el punto de vista de la tecnología militar, muchas veces es la cobaya o el campo de pruebas desde el cual primero se hacen innovaciones en ese campo, en ese campo tecnológico como es gigantesco y de innovación como es el terreno militar, y luego a partir de esas aplicaciones se llevan al cambio al territorio más civil. Y hay aplicaciones que nosotros, tú y yo como civiles, podemos ver y nos pueden servir para que nuestras vidas se hagan más fáciles. En este caso me consta que es el ejército de Estados Unidos el que, sin lugar a dudas, está metiendo más dinero y está intentando desarrollar incluso lo que podría conocerse de aquí a 20 años como robots que son capaces de ir a la guerra, con el simple objetivo y el único objetivo en mente de reducir bajas. Reducir bajas, que es el mismo objetivo por el cual se empezaron a impulsar el uso de drones. Exacto, eso te iba a decir, que los drones ya son robots, claro. Exacto. Son robots que funcionan de forma autónoma. Un tipo en el Pentágono puede estar dirigiendo un ataque a 5.000 kilómetros de distancia en Oriente Medio, simplemente manejándolo con un joystick. Con lo que supone eso de cara a ahorrarte problemas psicológicos, problemas en vidas humanas y con lo que supone y el coste del equipo, comida, manutención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me consta que el ejército de Estados Unidos ya está intentando incorporar y está estudiando de forma muy secreta el uso de robots para ponerlos en posibles y futuras guerras. ¿Qué pasa con todo esto? Que el secretismo que rodea todo este campo hace que la información nos llegue con cuentagotas y sea extremadamente complicado estar al tanto de ello. Solamente las únicas fuentes de fiar que tenemos son, no sé, científicos
incluso, por así decirlo, disidentes tipo Snowden, que de vez en cuando nos pueden iluminar en cuanto al desarrollo de esta tecnología, pero el secretismo que lo invade es brutal y es terrorífico, porque literalmente ahora mismo, mientras nosotros estamos sentados, se están desarrollando equipos y tecnología que desconocemos y que seguramente esté mucho más avanzada que incluso de lo que nos podamos imaginar, de lo que nuestras mentes sean capaces de imaginarnos. Entonces, pues qué decir, que siempre hay una línea ética, como bien has comentado, que hay que tener muy en cuenta y que tiene que ser muy bien estudiada para no sobrepasarnos. En este aspecto, hablando de la línea ética, pongo el ejemplo de China. Eh, por ejemplo, China se le pilló con las manos en la masa hace unos años haciendo ingeniería genética. Manipularon genéticamente dos fetos, era un niño y una niña en un laboratorio, dos niños pro beta total. Eh, ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tuviesen una enorme resistencia genética a la fatiga, no necesitasen dormir en una serie de horas, fuesen súper inteligentes, fuesen altos, fuesen fuertes, no tuviesen enfermedades tipo VIH provocadas por virus, retrasar el surgimiento de cáncer, porque al final la gente lo que no sabe del cáncer es que surge por errores en cada 10 años, cada década, en nuestro cuerpo, nuestras células se renuevan. Entonces hay un error en el material, en el ADN, a la hora de hacer las replicaciones de las células y demás, cáncer, ¿vale? Y aumenta las probabilidades según vamos envejeciendo. Por eso el transhumanismo quiere rejuvenecer a la gente, para evitar, entre otras cosas, este tipo de enfermedades y el coste que supone para los servicios de sanidad de los países. Bueno, al final pillaron a los chinos haciendo este experimento y les obligaron a dar muerte a estos fetos porque saltaban todo tipo de, obviamente, de bioética, ¿no? En la medicina. Pero claro, esto es lo que les han pillado. ¿Cuántos no les habrán detenido? Y además, no solo a China, Rusia también, por supuesto, Israel, Estados Unidos. Rusia recuerdo que sacó, no sé si te acuerdas, Edu, que sacó hace unos años un Terminator que llevaba unas pistolas, disparaba y no fallaba ni un solo tiro. Y decían los rusos que era simplemente como una especie de robot bueno, de Sí, amigo de los sí, sí, humanos. sí. Se está intentando Pero claro, desarrollar, me consta al mismo tiempo, tanto el aspecto que rompería todas las líneas éticas, como ese superhumano, como lo que mencionabas tú que intentaban los chinos, como por otro lado, entes completamente autónomos que puedan ser dirigidos y controlados por humanos que no estén en la primera línea de frente, pero que puedan actuar como, vamos, como tropas, no comandos especiales, porque los comandos especiales es algo que va a seguir manteniéndose en los ejércitos en todos los grandes ejércitos del mundo, pero sí como tropas regulares para ahorrarte esas bajas civiles de gente que no esté tan preparada y que suponen un choque para la opinión pública del país de origen muy grande. totalmente. Y al final yo creo que esto, como tú bien has dicho, para cerrar el tema, es el futuro y es imparable, porque si el ser humano quiere explorar el espacio, va a tener que llevar a cabo este tipo de prácticas, de unirse de convertirnos casi en cyborgs, para poder resistir esas enormes distancias, ¿no? A otras galaxias o otros planetas que un ser humano normal, pues es imposible, moriría en el trayecto. Bueno, cambiando de tema, pasamos a Ucrania y Rusia. Ya sé que lo hemos comentado, que subí un vídeo hace poco respecto a este tema y ya hemos hablado de lo del tema de la camiseta y demás, pero bueno, creo que es importante lo comentaba también en el vídeo, el incidente, ¿no? que ocurrió hace unos días con creo que era un barco, ¿no? británico en las aguas en Es torno un a destructor, un destructor, sí, en láser. torno, eso es, en torno a las aguas de Crimea. A ver, esto no voy a incidir en explicar lo que ocurrió, porque ya lo comenté, lo que dicen los miembros de la OTAN, lo que dice Rusia, pero lo gracioso ha sido, Edu,
que se ha encontrado en una parada de autobús documentos clasificados. Si nos puedes comentar un poquito. Sí, bueno, fuiste tú el que me pasaste la noticia de que en una parada de bus en la localidad de Kent, si no me equivoco, ¿no? En Inglaterra, un civil, una persona que iba caminando por allí, se ha encontrado documentos desclasificados, documentos completamente secretos, por parte de las fuerzas inglesas con los planes del destructor y los planes de acción en el Mar Negro en concreto. Las maniobras militares que está llevando a cabo allí Inglaterra, bueno, que al final no es solo Inglaterra, pero en este caso era Inglaterra, OTAN, sí. que son la coalición de la OTAN en general, al no reconocer a Crimea como territorio ruso, pues para ellos esas aguas siguen siendo internacionales. ¿Qué pasa? Que por otro lado tenemos a los rusos, que Crimea es rusa, es parte de su territorio de nuevo, y en esas aguas solo debería poder navegar la Armada rusa. Entonces hay un conflicto de intereses ahí muy claro. Y de ahí lo que ha pasado, que lo comentabas ya en tu vídeo, muy bueno, por cierto, de Ucrania, el conflicto ucraniano en general y desde los sucesos de la revolución de Maidán hasta hace una semana. Claro, el problema está en que eso de que Crimea es rusa, para los rusos Crimea es rusa, pero para el resto de la comunidad internacional no han Ojo, reconocido, no lo es exactamente. Entonces es un foco de posibles choques. A mí me sorprende, la verdad, que se encuentre un documento clasificado en una parada de autobús. Eso es muy mal pensado y yo creo que los errores así no existen. O sea, yo creo que eso se ha hecho a posta. Totalmente. Es una filtración hecha posta porque además deja muy mal al Reino Unido, ya que en los documentos se podía leer que el Reino Unido era bien consciente del riesgo al que se estaban enfrentando, ya que sabían que los rusos no les iba a temblar la mano a la hora de hacer uso de la fuerza. Sin embargo, cuando los rusos mandaron los Su-21, los cazabombardeos, a lanzar unas bombas de advertencia, Reino Unido enseguida dijo, Dios mío, no sabíamos que iba a ocurrir esto, jamás lo podríamos haber dicho, mintiendo claramente. Es decir, aquí se muestra, cuidado, que los rusos no son hermanitas de la caridad, que ellos también han vulnerado espacios aéreos de otros países, etcétera, pero aquí demuestra que en una guerra, pues, en la cual estamos, no es una guerra caliente, por así decirlo, no es una guerra directa entre grandes potencias, sino usan a Ucrania como una proxy, como un país satélite para matarse entre ellos, pero que este es el buen ejemplo de que en una guerra, pues absolutamente por desgracia, todo vale y que la primera víctima, la primera baja, es la verdad. Volvemos de nuevo a los Balcanes, porque hace unas semanas surgió una noticia muy importante, Edu. ¿Cuál era? sí, volvemos a los Balcanes. Es una noticia ya que tiene un par de semanas, pero que teníamos que comentar y la teníamos pendiente porque, bueno, si antes con el tema con la excusa de la política del fútbol hemos comentado los conflictos, sobre todo entre Serbia y Albania y esa zona en la parte sur de los Balcanes, norte de Grecia, pues en este caso vimos como hace 2 semanas la Corte Internacional de La Haya, la que se encarga de juzgar crímenes de guerra modernos, pues ratificó la condena por la cual un personaje llamado Ratko Mladic había sido ya condenado pues justo hace una década. Nos tenemos que ir un poco más allá más atrás en el tiempo, en los años 90. Este personaje, repito el nombre para que la gente sea consciente, Ratko Mladic, en la guerra de los Balcanes era el comandante general de las fuerzas de la República Srpska. ¿Qué era la República Srpska? La República Srpska era la parte étnica serbia dentro del país que hoy conocemos como Bosnia-Herzegovina, formado por población que podría estar igualmente viviendo en territorio serbio, pero en este caso vivía en territorio de lo que era denominado Bosnia-Herzegovina, ¿no? Dentro de Bosnia-Herzegovina hay tres grandes comunidades étnicas, que son básicamente la autóctona local, eh, conocidos como bosníacos, que son los bosnio-musulmanes,
Luego tenemos a la parte étnica croata, que aunque hayan nacido en territorio como es el de Bosnia-Herzegovina, ellos se autodenominan y se reconocen como croatas. Y lo mismo sucede para las personas serbias nacidas en esta República Expresca, en territorio oficialmente de Bosnia-Herzegovina, pero que se reconocen se autorreconocen como serbios y están supeditados a leyes serbias y se rigen exactamente igual que una persona que podría estar viviendo en Belgrado, en la capital de Serbia. Esto para que nos hagamos una idea, algo que quizá podamos hacer una especial en el futuro, pero Sí. de la complejidad de esa zona geográfica que es sencillamente tremenda. Entonces, este personaje, Ratko Mladic, estaba condenado por dos crímenes de guerra en concreto, por genocidio, tanto por el asedio de Sarajevo, el asedio que, como curiosidad histórica, ha sido el más largo de la historia moderna, 1425 días, del 92 al 96, en el que se cometieron pues también una serie de barbaridades. El objetivo básicamente de este comandante general de las fuerzas autóctonas serbias de Bosnia era la aniquilación. Hay que utilizar esta palabra porque es por eso por lo que fue condenado, la aniquilación de los bosnios autóctonos, en concreto de la población musulmana. ¿Por qué? Pues básicamente porque podrían suponer un problema, estaban suponiendo un problema y lo iban a seguir suponiendo en el futuro si seguían con vida, bajo el punto de vista de este criminal de guerra y de sus líderes políticos que le financiaban, le apoyaban y estaban detrás suyo. Él no era un comandante que actuase de forma independiente, tenía detrás al presidente de esta República Expresca que se llamaba Radovan Karadzic. Entonces, no estamos hablando de un lobo solitario, no, ni mucho menos. Tenía por detrás una fuerza política dándole la espalda y protegiéndole de cara a la comunidad internacional. Entonces, tenemos por un lado el asedio de Sarajevo, condenado por ese asedio de Sarajevo, y tenemos por otro, pues yo creo que estarás de acuerdo conmigo, José, el que es la situación o el punto por el que es más conocido esta guerra de los Balcanes tan tristemente famosa en los 90, que es el genocidio de Srebrenica, de esa población, de esa pequeña ciudad bosnia en el que fueron asesinados, pues exactamente se calcula bueno, está completamente documentado. Es lo bueno que tiene que haya sido un conflicto tan moderno. Más de 8.000 ciudadanos, 8.000 civiles, hay que decirlo, 8.000 civiles que, a pesar de estar supuestamente protegidos por los cascos azules holandeses, estos, ante me atrevo a decir, opinión completamente personal, estúpida política de la ONU y de los cascos azules, en cuanto se refiere a política internacional y en este conflicto de los Balcanes, pues no es que hiciesen la vista gorda, pero abandonaron el pueblo, abandonaron este asentamiento que estaba poblado por bosnios musulmanes en su mayoría y dejaron hacer, ante lo que todo el mundo sabía que iba a ser una completa matanza, como así sucedió durante tres semanas. 8.000 civiles muertos. Esta es la principal de las condenas que tuvo este personaje, Mladic, que sería condenado al terminar la guerra, todavía en los años 90. ¿Qué pasa? Que la historia es curiosa porque él huyó, pero ojo, no huyó a un A país Brasil. lejano o a Brasil o a una isla perdida. No, 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 no. Huyó y durante 16 años estuvo huido por la justicia, con las condenas por crímenes de guerra pesando sobre su cabeza, hasta que en el año 2011 fue descubierto y estaba en territorio serbio, en territorio de la República Srpska, y fue allí donde, protegido por políticos y ciudadanos serbios, estaba protegido, y finalmente fue allí donde fue capturado. O sea, estaba literalmente a kilómetros de donde había cometido esos crímenes de guerra y durante 16 años fue capaz de escapar de la justicia. Bueno, una cosa realmente dantesca, como muestra también del apoyo que tenía por parte política detrás suya. A pesar de haber cometido estas acciones. En el 2011, entonces, vemos cómo es condenado a cadena perpetua por estas acciones ya comentadas.
Y hace apenas unos meses había habido una propuesta de que se revisase su condena por parte, otra vez, de políticos serbios, que no le ven como un crimen de guerra, como un criminal de guerra, sino que le ven poco más o menos Un héroe. que como un héroe, como alguien que tiene que ser defendido y que sus acciones en la guerra de los Balcanes poco menos que eran necesarias, que eran una excusa necesaria teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban las distintas fuerzas de los distintos países en la guerra. Es una situación que, si me permites, se está dando también como resurgimiento de los que están declarados, sin ninguna duda y sin ningún, sin ninguna excusa, como criminales de guerra por parte de los diferentes países de los Balcanes y que son vistos por parte de la población local y con ese auge del nacionalismo como héroes. Tenemos en el caso de Serbia el ejemplo perfecto de este personaje, Mladic. Tenemos en el caso de Croacia el ejemplo de Ante Pavlic, que era el Poblovnik, como era denominado, el Führer, el jefe de las fuerzas de lo que era conocida como el Estado independiente croata en la Segunda Guerra Mundial y que es un absoluto criminal de guerra con todas las de la ley. Y bueno, en fin, esto unido a lo que hemos ya comentado de fútbol y política, vemos cómo la situación en los Balcanes está resurgiendo. El odio está resurgiendo. Gracias a Dios, dudo mucho que vayamos a ver otra guerra tan sangrienta y tan particularmente brutal como la que vimos en los 90, pero esto no quita que nos encontramos ante una situación muy preocupante. Gracias a Dios, en este caso también, la justicia ha hecho justicia, valga la redundancia, y comentar que las noticias de hace 2 semanas es que la condena ha sido ratificada y este personaje va a seguir en la cárcel. Y espero y deseo que sea en lo que le resta de vida, porque la condena es cadena perpetua. Entonces, bueno, este es el contexto y esta es la situación en una zona tan candente como son los Balcanes. Sí, yo por matizar o por... No matizar, porque la verdad suscribo todo, absolutamente todo lo que has dicho. Y además me gusta la pasión que le pones al tema porque la gente que a lo mejor no conozca este conflicto pues puede quedarse un poco impresionada, ¿no? Diciendo por qué parece que está cabreado mientras lo dice, pero si os acercáis al conflicto hay muchísima información en internet. De hecho, si queréis ir a YouTube y poner matanza de Srebrenica, ¿no? O Srebrenica, o matanza serbia, matanza croata, matanza en Bosnia, vais a ver los vídeos en directo, porque estos criminales los grababan, cómo cogían a niños y ancianos, los llevaban a un bosque, previa paliza, previa humillación, les hacían ver cómo iban fusilando a sus amigos, a sus familiares o a sus vecinos y los iban matando uno a uno. Y es una barbaridad. Creo que solo un psicópata se puede mantener impertérrito ante estas escenas. Yo incluso las busqué porque quería visualizar todo este tema, ya que los cascos azules españoles hicieron una enorme labor allí, ¿vale? No como otros, como los holandeses, que bueno, yo creo que ha sido demasiado bueno, Edu, porque has dicho que, bueno, miraron para otro lado. No, es que huyeron como ratas, directamente. Mientras que los cascos azules españoles dieron en muchas ocasiones la vida para defender a todos los civiles que estaban allí. Y quise un poco visualizar el conflicto poniendo vídeos y la verdad es que no me atreví. Pero no me atreví no porque me fuesen a censurar, que eso me da igual, sino porque humanamente yo no era capaz de compartir tamaño sufrimiento. O sea, me entraron ganas hasta de llorar. Porque la verdad era una barbaridad tremenda. Veías a la gente, sus últimos instantes de vida, meándose encima por el terror, temblando y solo de empatizar un poquito con esas personas, que además fue hace nada, hace 20 años, 20 y pocos años, pues se le pone mal cuerpo, desde luego. Y luego respecto a lo de Serbia, es una vergüenza cómo ha ido protegiendo a sus criminales de guerra y al final por presiones en el extranjero de otros países les han ido pues capturando.
pero es vergonzoso, desde luego. Y sobre todo los Balcanes, como tú bien dices, la herida no está cerrada. Existen una enorme cantidad de bandas de rock ultranacionalistas. Nosotros conocemos unas cuantas porque a veces nos pasamos vídeos diciendo, mira esta gente, qué locuras dicen. Y de hecho, no sé si te acuerdas, en concreto voy a darles un pequeño palo a los croatas. Cuando llegaron a la final del Mundial, hace un par de años, el Mundial de Rusia, ¿no? Creo que fue, que la perdieron contra Francia. Eh, una de las máximas concentraciones que se hizo en Zagreb, invitaron al grupo ultranacionalista Thompson. Tienen ese nombre por la metralleta, ¿no? La ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Y cantaba una canción que tú la ves y suena súper potente, ¿no? A la gente que le guste el rock, tal, o el heavy, dirán, esto mola. Pero buscas de dónde viene la letra y es una canción que cantaban pues, los comandos croatas y es bastante violenta, diciendo que no van a dejar un serbio vivo. Sí, comentar que, bueno, es que eh, ambos bandos, igual que el fútbol hemos comentado que sirve como propaganda, la música también es una propaganda tremenda y ambos bandos, los principales bandos como eran tanto Croacia como Serbia durante la Guerra de los Balcanes, tenían a sus particulares estrellas de rock que se habían reconvertido en publicitadores y creadores de música para las masas promocionando a sus ejércitos. En el caso de Croacia, que sigue siendo famosísimo y sigue llenando estadios ahora mismo, a pesar de estar ya mayor, en el año 2021 sigue llenando estadios, es Marko Perkovic, conocido como Thompson, por el nombre de la metralleta. En Serbia, este ya murió, pero tenías a Rocky Bulovic haciendo exactamente igual el mismo trabajo que hacía Perkovic Thompson. Alentando comandos croatas y el nacionalismo croata lo tenías por el lado de Serbia con este Rocky Bulovic alentando a los comandos serbios para que cometieran atrocidades en territorios de Bosnia y de Albania con la excusa de recuperar Kosovo. Entonces, son espejos que se miran el uno al otro, en este caso Croacia y Serbia, y por eso decimos que últimamente, en estos últimos 10 años, los primeros ministros y los presidentes de ambos países no han hecho sino azuzar las llamas otra vez del nacionalismo, cada uno por su bando, y por eso estamos viendo un recrudecimiento de estos enfrentamientos con la excusa del auge del nacionalismo, por un lado y por otro. Totalmente de acuerdo, Edu. Lamento un poco el tono con el que estamos cerrando el programa de hoy, que es un poco pesado, ¿no? En el sentido, no por el contenido que es muy interesante, sino por pesado a nivel emocional, ¿no? Es muy Sí. oscuro, muchas víctimas, es muy triste y la verdad es que lo vamos a cerrar no mejorando en este aspecto, pero creo que hacemos una buena labor, aunque nos vea poca gente, ¿vale? Da igual, yo creo que las personas que nos vean van a tener una visión del mundo bastante amplia y de darse cuenta de lo afortunados que somos al fin y al cabo, porque vivimos en países en los cuales no estamos en guerra y podremos estar pasándolo mal por el tema de COVID o no, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con las situaciones que estamos describiendo ahora mismo. Eh, bien, a petición de una seguidora especial del canal, pues hemos incluido este último tema, que es el qué está ocurriendo en Yemen. Sabemos que es muy complejo, todo viene de la primavera árabes, que ya lo hemos mencionado en vídeos anteriores, fruto de una guerra civil. Edu, en un par de minutos, sin explicar todo al 100%, una visión muy general, ¿qué ocurre en Yemen? Sí, como bien dices, el conflicto se puede dar marcha atrás hasta hace justo 10 años, 2011, origen de las primaveras árabes, donde contamos con dos principales actores en la región. Hay que decir que Yemen está justo en la punta izquierda
de la península arábiga, o sea, teniendo frontera directa con Arabia Saudí, y este va a ser el principal protagonista de la historia que vamos a contar, porque en el 2011, con la excusa de las primaveras árabes, si bien en Yemen no hubo un levantamiento tan grande como vimos en otros países de la zona, sobre todo norteafricana, sí empezamos a ver como elementos revoltosos contra el gobierno central. Elementos revoltosos que se empezaron a ver en la capital del país, que se llama Saná, y liderados por un grupo que se autodenominan los hutíes. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de su líder. Al-Houthi es el apellido de este personaje, es el nombre del líder que pone nombre al principal grupo rebelde que ha sido el protagonista de lo que ya se puede denominar a partir de 2014 como la guerra civil yemení, en el que tenemos dos grandes coaliciones. Por un lado, al final es, como tú has mencionado antes, el tema de Ucrania como conflicto proxy, es decir, como zona que se utiliza como excusa de otros grandes poderes para lucir fuerza y para hacerse con el control y un posible aliado, o más bien, como es en el caso de Arabia Saudí, de no perderlo, porque Arabia Saudí, que es el principal protagonista, le interesa que Yemen se encuentre bajo el poder de ese gobierno central aliado de Arabia Saudí, por lo que puede suponer ese conflicto fronterizo con ellos mismos. Entonces, tenemos dos grandes coaliciones en esta guerra civil, como digo, desarrollada desde 2014, como son una coalición liderada por los poderes de Arabia Saudí y sus aliados, como pueden ser, empezando por sus vecinos, gente como Jordania, como Egipto, como Marruecos y principalmente Estados Unidos en el exterior. Y, por otro lado, los rebeldes hutís que pretenden hacerse con el control y que son de etnia chiita, y esto es algo muy importante a comentar porque tenemos por un lado el conflicto religioso, suníes versus chiíes, y de aquí viene que los principales aliados de estos hutíes rebeldes son Irán, a su vez chiitas, el principal poder chiita en toda la región de Oriente Medio, y que son los grandes enemigos tanto de Estados Unidos como de Arabia Saudí. Qué casualidad, disculpa. Entonces, desde 2014 se viene desarrollando esta guerra civil que está siendo protagonizada por las barbaridades cometidas contra la población civil. ¿En qué forma? Por un lado, ataques aéreos por parte de Arabia Saudí, estos casi exclusivos por parte de Arabia Saudí, intervenciones aéreas en cazas, a su vez comprados al gobierno estadounidense, vendidos sobre todo por administraciones Obama y Trump, cazas súper modernos y que están literalmente utilizando como objetivos hospitales, grandes poblaciones en las que no hay objetivos militares, sino exclusivamente civiles, y luego, por otro lado, objetivos ya militares como puedan ser puertos o instalaciones donde estos rebeldes hutíes acumulan armas y acumulan el poder que puede ser utilizado en contra del gobierno central y de Arabia Saudí en particular. Entonces, el ataque contra la población civil se puede denominar de barbarie y de prácticamente genocidio moderno, porque desde 2016 en particular, Arabia Saudí se ha encontrado, o su idea de guerra y de ganar el conflicto se ha centrado en establecer un bloqueo, tanto naval, tanto marítimo como terrestre, para que no les pueda llegar ningún tipo de ayuda a estos rebeldes hutíes. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Bueno, que los rebeldes hutíes pueden seguir consiguiendo ayuda por otros medios, por parte de Irán, que tiene otros medios para suministrar esta ayuda, pero que la que verdaderamente sufre y lleva la carga de todo esto es la población civil. Para que nos hagamos una idea de las cifras, y voy ya directamente a estadísticas oficiales que son complicadas de conseguir, y por eso me voy a limitar a dar estadísticas oficiales por parte de Naciones Unidas, básicamente. Pero desde 2016, bueno, primero de todo, Yemen se calcula que tiene una población de unos 25 o 26 millones de habitantes. Vale, desde 2018 se calcula que el 80% de la población está en riesgo de malnutrición. Y en concreto, de ese 80% de la población, estaremos hablando aproximadamente de unos 20 millones de personas. La gran carga la están llevando los niños. Niños menores de 5 años, de los cuales se calcula
que el 80% a su vez de esa población de menores de 5 años está ya directamente no en riesgo, sino en malnutrición. Y en particular en este año 2021, y estas son estadísticas del Programa Mundial de Comida, WFP en sus siglas en inglés, dice que en 2021, si el bloqueo saudí continúa, y estoy leyendo literalmente, más de 400.000 niños yemeníes menores de 5 años podrían morir de malnutrición aguda. Tenemos en cuenta que esto hay que unirle que desde 2016 está declarado oficialmente un brote de cólera. Cólera, una enfermedad que sinceramente en los años en los que vivimos debería estar completamente erradicada, pero desde 2016, debido a la imposibilidad de acceder a agua y a industria de saneamiento moderna, se ha desatado, provocando ya la muerte de más de 300.000 personas. Tenemos también, declara este World Food Program, confiscaciones de comida, con la excusa de que es comida que pueda ser utilizada por los rebeldes hutíes. En fin, una auténtica barbaridad, y año tras año las cifras van subiendo. Desde 2016, oficialmente, más de 50.000 niños cada año, menores de 5 años, han muerto. Son estadísticas oficiales, ojo. ¿Qué significa esto? Como siempre decimos en nuestros programas de actualidad, José, que las estadísticas oficiales son a los que nos podemos atener, pero las estadísticas reales, como estamos viendo ahora mismo con la pandemia, son a ciencia cierta, seguro, pongo la mano en el fuego, muchísimo mayores. ¿Por qué? Porque parte de esa información que sale del país también está controlada por la censura saudita, a la que lógicamente no le interesa promocionar esta barbaridad que se está llevando a cabo en el país. Como mencionaron las últimas noticias respecto a esto, hay que mencionar que Estados Unidos con la administración Obama fue uno de los principales aliados de este bloqueo, y en particular el bloqueo marítimo con su flota, que siempre está patrullando el canal de Suez, fue bajada a controlar ese estrecho yemení por el que podía llegarle la comida y los suministros. Y bueno, decirlo claramente, la administración Obama participó en su momento de forma súper activa en este genocidio de la población yemení, cosa que la opinión pública, por supuesto, no era dado a conocer. Por ningún lado conocíamos, nos llegaban noticias de este punto. El Congreso de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, por irnos un poco más hacia adelante, intentó levantar este bloqueo marítimo e intentó que las fuerzas navales estadounidenses se retirasen, cosa que Trump utilizó su poder y su veto como presidente para impedirlo. O sea que, por un lado, ni republicanos ni demócratas quedan bien de cara a la galería. Las últimas noticias son de este mismo año y son de que la administración Biden ha declarado que pretende de forma inmediata, en palabras del propio Joe Biden, levantar este bloqueo marítimo y retirar, del mismo modo que ha hecho en Afganistán, a las fuerzas estadounidenses de la zona. Las palabras de momento se las lleva el viento, porque ahí, a día de hoy, sigue habiendo fuerzas navales estadounidenses y fuerzas especiales de la Marina estadounidense, Navy SEALs, actuando en Yemen. Así que no sabemos cómo va a proceder el conflicto, pero sí me atrevo a decir una cosa, que si en este 2021 no cambian las cosas, la gente va a empezar a conocer más del conflicto, porque las cifras ya van a empezar a resultar tan grandes y tan espantosas que la opinión pública se va a hacer eco del conflicto, cosa que durante 5 años ha estado completamente soterrado. Espeluznante, la verdad. La ONU, creo recordar, que ha declarado que es uno de los mayores genocidios, ¿no?, de la historia. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Sí, la ONU ha declarado que, desde luego, una de las mayores hambrunas sufridas en el mundo durante los últimos 100 años. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo comentábamos un poco fuera de línea. Desgraciadamente, el siglo XX no estuvo corto, no se quedó corto en cuanto a este tipo de sucesos. Entonces, comentar que si bien las posibilidades a corto o medio plazo son de que, estadísticamente hablando, sea una de las mayores de los últimos 2 siglos, me atrevo a decirlo, aunque por el momento no lo sea, pero sí tenemos en ese espeluznante top, por comentarlo rápidamente,
mi particular top 3 como te comentaba fuera de línea, el gran salto adelante de Mao y las consecuencias que supusieron esa política en los años 50, esa revolución cultural e industrial forzada. Ejemplo que cogió Mao de la que es la segunda en mi top, que es el Holodomor o el Gran Holocausto Ucraniano, con cifras que ya se están empezando a, gracias al acceso a documentación, a cerrar y a centrarse un poco más, porque antes el abanico era gigantesco, ya se empieza a hablar, la gente, los expertos empiezan a hablar de en torno a 3, entre 3 y 4 millones, que antes se llegaba a hablar antes incluso de 8 o 10 millones, ya se empiezan a cerrar un poco las cifras y a bajar a 3,5, 4 millones, si eso se puede considerar bajo. Y en este particular top 3 del horror, yo pondría, como te comentaba, a la gran hambruna india, en la zona de Bengala, sobre todo provocada y reconocida en época moderna por los ingleses en los años 43 y 44. Las cifras oficiales rondan 2,5, 3 millones de muertos, seguro, posiblemente más, porque los ingleses hicieron una gran labor de ocultismo. De hecho, es que muy poca gente conoce esto y con esas cifras me parece increíble. De hecho, Winston Churchill en el Parlamento le afearon cómo estaba tratando a su propio pueblo, porque hay que recordar que por la época Sí, sí. la India pertenecía al Imperio Británico y Churchill llegó a decir que esos salvajes tampoco necesitarán tanto para comer. Sí, sí, se englobaba dentro del particular Sí. racismo brutal con el que se veía desde la metrópoli a la población india. Pero Sí, sin embargo nos han colado el gol de la leyenda negra española y de qué malos fueron los españoles en el siglo XV y el XVI. Sin embargo, algo que ocurrió hace 60, 70 años, nadie lo sabe. Y luego me producía, no sé, rabia. Has estado comentando que fue durante la administración Obama cuando tiene lugar todo este bloqueo y demás. Obama, Premio Nobel de la Paz. sí, que él mismo, me hace gracia las declaraciones de Biden de que van a terminar con este supuesto bloqueo marítimo, pero viene a colación por lo que también Obama se supone que iba a cerrar Guantánamo y ahí seguimos, Guantánamo sigue abierto, entonces vamos a ver, porque las cojo con pinzas, las declaraciones de Biden, vamos a ver cómo se va desarrollando, porque de Afganistán sí que se ha dado prisa en retirar las tropas, por el simple hecho de que para la opinión pública estadounidense es algo mucho más concreto, mucho más palpable y de lo que están recibiendo día sí día también información, de los muertos que estaba viendo de tropas estadounidenses. De Yemen en Estados Unidos nadie sabe nada. No va a haber mucha gente en Estados Unidos que ni siquiera te la pueda poner en un mapa. O sea, que no es particularmente, Oh. no se ve por la opinión pública estadounidense como algo que sea necesario o tenga que ser inminente, porque tampoco está habiendo bajas estadounidenses. Simplemente son maniobras de la Armada, de las diferentes flotas que van cruzando el Mediterráneo y en particular controlando el flujo marítimo del canal de Suez y que simplemente a unos pocos kilómetros pues están ayudando a estas acciones con la extorsión por parte de Arabia Saudí. Y tampoco hay que olvidar que este buen señor, Biden, era vicepresidente con Barack Obama. Así que, Por supuesto. claro. Responsable directo de la iniciación de este bloqueo que está provocando cientos de miles de muertos. Y luego, claro, también importante mencionar que España está vendiendo armas a Arabia Saudí. Sí, es que Arabia Saudí es ahora mismo, bueno, me voy a mojar, pero está en el top 3 de compradores de armas a nivel internacional. No voy a decir el primero ni el segundo, De hecho, es pero el junto con, primero. De hecho, es el primero. o sea, con Estados Unidos, acuerdos bianuales de decenas de miles de millones. Francia, Estados Unidos, Rusia. Sí, sí, sí. Bueno, habíamos prometido no alargarnos mucho. Llevamos 1 hora y 13 minutos. Es muy difícil controlar el tiempo, sobre todo porque los temas son muy interesantes. Y yo creo que también es una manera que tenemos de pues visualizar un conflicto en el que están muriendo miles de personas inocentes y de una manera tan brutal. Entonces, el tiempo al fin y al cabo queda en un segundo plano.
Pues sin más, espero que os haya gustado esta nueva entrega. Muchísimas gracias, Edu, por aportar tus conocimientos de todos estos temas que hemos estado desgranando a lo largo del directo de hoy. Y como siempre os digo, suscribiros al canal, por favor, darle al like. Si queréis que hagamos un tema en especial, por favor, pues contactarnos, dejarlo en los comentarios o directamente me escribís por Instagram Sí, y yo señor. os contestaré. Y como siempre digo, valga la redundancia, ser buenos y ser felices. Hasta la vista. Chao.